Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie El agua de los 4 elementos. Colocó las flores en una taza llena de agua y colocándolas sobre la mesa de noche. Así podrían mirarlas antes de dormir, asegurándose de dulces sueños. Después de todo, Apo había elegido esas flores especialmente para ella. ¿Cómo podía ser tan cruel y tirarlas? Hola, con Lada. Soy yo, Apo. Lada tomó su teléfono en cuanto escuchó el sonido de notificación. Al abrir su aplicación de mensajería, vio 2 mensajes de Apo, quien acababa de ser añadida a la lista de contactos esa misma tarde. Apo explicó que a pesar de llevar un mes trabajando juntas, aún no tenía una línea de comunicación directa a diferencia de Prin, quien sí la tenía con ambas. Hasta entonces, Prin siempre había actuado como intermediaria para el intercambio de mensajes. La Daya le había dicho a la jefa que podría haber buscado su número de teléfono en el currículum que presentó al solicitar el puesto, pero Apo respondió que hacerlo sería una invasión de privacidad y prefirió preguntar directamente antes de añadirlo oficialmente. Apo era increíblemente formal y meticulosa en todo. ¿Qué saludo tan formal, jefa? ¿No tienes pegatinas bonitas para enviar? Lada no pudo contener la risa ante el saludo excesivamente serio de Apo. Menos mal que no escribió su nombre completo, de lo contrario, Lada se habría reído aún más por la excesiva formalidad. No se permite pegatinas gratis. ¿Tienes alguna que hayas comprado? Claro que no. Tal como esperaba, alguien como Apo, que usaba lag de mensajerías solo para trabajar, no tendría tiempo para comprar stickers bonitos. Prin ya le había mostrado el historial de mensajes de Apo, párrafos largos de una sola vez, sin ningún intento de conversación alegre. Pensándolo bien, Lada suspiró y seleccionó un juego de stickers adorables que pensó que le quedarían bien a Apo, enviándolo como regalo. ¿Qué me enviaste, Lada? Un regalo para compensar a los tulipanes. Ahora estamos a mano. Apo descargó las pegatinas y, para sorpresa de Lada, envió la primera inmediatamente. Lada sugirió que usar pegatinas haría que Apo, siempre tan concentrada en el trabajo, parecería más ordenada y relajada al charlar con la gente. Jefa, usa estas pegatinas, te harán ver más linda al hablar con los demás. Solo lo usaré contigo, señorita Lada. Esto es ridículo, no voy a responder aunque me haya enviado una pegatina adorable de un gato con un corazón. Aún así, nunca admitiré que es linda. Esta es tu primera vez en el resort desde que empezaste a trabajar, ¿verdad, Lada? Sí, este lugar es tan hermoso como lo escribió Bri. Ese día Lada trabajaba fuera de la oficina en el resort Wati. Apple la había recogido del departamento por la mañana. Después, como la eficiente ejecutiva que era, Apple se fue a reuniones con diferentes departamentos, dejando a Lada y a Prin a cargo de la organización de un evento privado para un grupo grande de clientes que habían reservado un espacio frente al mar para una fiesta esa noche. Ya es impresionante desde aquí, pero la mejor vista se tiene desde las residencias privadas. ¿La jefa tiene una residencia privada en el complejo? Sí, es un área separada y exclusiva que no emite reservas. Al ser la hija del propietario, Apple no solo tenía una casa de vacaciones en el resort, sino que probablemente podría expandir el negocio con facilidad. Sin embargo, no era momento de envidiar la riqueza de Apple. Lada sabía que si quería mejorar, debía concentrarse en sus responsabilidades. Prin, el evento de esta noche es para 25 personas. Iré a consultar los detalles con el personal de la cocina. Sí, pero que preparen algo extra por si acaso. Entiendo, lo haré y volveré a ayudar. Me preocupa que llueva hoy y el cielo está muy nublado. Tienes razón, si llueve sería un problema para un evento al aire libre. Avisé al equipo del evento en interiores. Avisé al equipo del evento en interiores para que tengan la sala lista en caso de que necesitemos cambiar los planes a último momento. Lada recibió las instrucciones y se puso a cumplir con sus tareas. Prin conocía bien los planes de Apple, pues había trabajado con ella durante años y podía manejar situaciones inesperadas con facilidad. Mientras trabajaba, Lada no pudo evitar sonreír al recordar la mañana. Apple le había enviado un mensaje con una pegatina avisándole que había llegado al departamento. Desde que intercambiaron contactos, Apple parecía más activa en los mensajes. Sin embargo, en persona, Apple era muy diferente, callada y reservada. Si Lada no iniciaba una conversación, el silencio se apoderaba de ella. Por un momento pensó en sugerirle a Apple que aparcara el coche para poder hablar por mensaje, ya que sí parecía más cómoda. Lada, no hubo tiempo. Está lloviendo a cántaros. Parece que se avecina una tormenta. Prin, ¿tienes un paraguas? Olvidé algo fuera. Déjalo para más tarde. Cuando deje de llover, el viento está muy fuerte. Está bien, será rápido, vuelvo enseguida. Prin intentó llamar a Lada, pero esta corrió bajo la lluvia para recuperar lo que había olvidado. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, Apple apareció tras terminar las reuniones. Jefa, está lloviendo. Creo que tendremos que trasladar el evento al interior. Señorita Prin, encárguese de todo eso. ¿Busca a alguien? ¿Lada no está contigo? Dijo que olvidó algo afuera y fue a buscarlo, pero aún no ha vuelto. Espere, jefa, está lloviendo a cántaros. Después de que Prin intentara detenerla, Apo salió corriendo, siguiendo a Lada sin molestarse
en tomar un paraguas ni protegerse de la lluvia. Prince solo podía observar con preocupación, incapaz de contener a ninguna de esas dos personas. Hace un momento, la lluvia no era tan fuerte. La hada murmuró para sí misma en medio de la tormenta. Al principio pensó que correr a toda prisa a buscar lo que había olvidado no la dejaría demasiado empapada. Sin embargo, la lluvia era tan intensa que terminó completamente empapada de pies a cabeza. Estaba claro que al regresar dejaría un rastro de agua tras ella. Así que aquí es donde lo dejé. Encontró su bolso en el banco donde lo había dejado. Pri probablemente no la había visto y por lo tanto no la había guardado. Dentro del bolso había objetos personales importantes, incluido su teléfono. Si se mojaba podría romperse y no podrían contactarla temporalmente. Además no podría recibir mensajes de la persona que parecía mucho más elocuente por escrito que hablando en persona. Hace frío, será mejor que regrese pronto. Tras tomar lo que necesitaba, la hada se preparó para regresar corriendo, pero fuerte viento lo dificultó más de lo esperado. De repente el viento derribó el arco de flores decorativos, instalado para recibir a los invitados VIP del evento nocturno. Sorprendida se quedó paralizada, incapaz de reaccionar a tiempo para evitar el accidente. La hada, cuidado. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste, jefa? No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba Apo allí. Y Apo llegó justo para salvarla a tiempo, así como una heroína. El arco de flores cayó tan cerca que si Apo no hubiera actuado, la hada podría haber resultado gravemente herida. Por favor, respóndeme, no te quedes ahí. Estoy bien. La voz de la hada era débil e inestable, apenas audible, por encima del sonido de la lluvia. Aún conmocionada por el accidente y la inesperada cercanía de Apo, se dio cuenta de que sus gafas se habían caído al suelo y estaban dañadas. Aún así, Apo parecía más preocupada por ella que por sus propias gafas. Qué imprudencia la tuya salir corriendo bajo la lluvia de esa manera, lo siento. Volvamos adentro antes de que te resfríes, lo siento, dijo. Ya dije que no te estoy regañando, deja disculparte. Apo miró a la hada bajo la lluvia, a pesar de la dificultad de ver sin sus gafas. Al notar que la blusa blanca de la hada estaba completamente empapada y se le pegaba a ella, Apo se quitó la chaqueta también mojada y se le echó a la hada sobre los hombros. No era mucho, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento. Usa esto, tu ropa es más fina, la hada. ¿Puedo quedarme así un momento? Solo por un rato, por favor. La hada miró a Apo, quien permanecía inmóvil con los brazos a los costados. Claramente sorprendida por la repentina iniciativa de la hada, sin previo aviso, la hada la abrazó. Allí mismo, en medio de la lluvia, en lugar de correr a refugiarse, quiso quedarse solo un poco más, hasta que pudiera comprender los sentimientos que se negaba a aceptar. Su corazón latía aceleradamente y ella sabía por qué. Había caído en la trampa que había jurado evitar. ¿Por qué regresaron así, completamente mojadas? Fue un pequeño incidente. Por suerte la jefa me ayudó. Podría haber sido mucho peor. La hada respondió a Prim, quien las recibió con preocupación al verlas regresar al edificio completamente empapadas. Apo, que tenía dificultad para ver sin sus gafas, necesitó la ayuda de la hada para entrar. Solo se soltaron de la mano al llegar a Prim. ¿Y jefa, está bien? Estoy bien, Prim. Estaba tan preocupada. Primero no pude evitar que la hada saliera corriendo bajo la lluvia y luego usted también salió. Me alegra que ninguna de las dos haya salido herida. Si les gusta el video, por favor denle me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal.